Entonces tenemos que caminar en los propósitos de Dios. Y habíamos visto de que hay propósitos que son generales para todo hijo de Dios, ¿no? ¿Y cuáles son esos propósitos generales? Usted sabe, ¿no? Adorar a Dios, ¿no? Orar, leer la Biblia, ¿no? Congregar, testificar, ofrendar. Son propósitos generales que todos los hijos de Dios tenemos que hacer. Diga conmigo, todos los hijos de Dios tenemos que hacer. Porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, dentro del propósito general más importante que usted tiene que vivir en su vida, es que usted representa a Dios. Como usted presenta a Dios. Usted puede presentar la imagen de un Dios eficaz, un Dios compasivo, misericordioso, servicial, amoroso, o usted puede presentar una imagen de un Dios, pues, intolerante, insensible, ¿no? Indiferente. Entonces, qué importante es nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener presente, no vivimos nuestra vida, vivimos la vida que representa a Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando alguien lo mira a usted y usted dice que es cristiano, están mirando a Cristo. Y usted tiene que tener ese cuidado. Usted es la imagen de Cristo aquí en la tierra. Entonces tenemos que proyectar lo que es correcto de parte de Dios. Ese es en el propósito general. Pero dentro también de ese propósito, Dios ha puesto un propósito personal a cada uno de nosotros. Y es justamente de lo que hemos estado hablando durante estas semanas que han pasado. Y que es importante, pues, tenerlas presentes, ¿no? Estamos viendo, pues, lo que está basado en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 27 al 29 en adelante. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y le dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. He aquí, os he dado todo. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos ha dado? Todo, ¿no? ¿Para qué? Para que usted señoree, para que usted tenga gobierno y autoridad. Entonces, para que el hombre sea efectivo en su gobierno y autoridad, el hombre tiene que estar bajo el gobierno y bajo la autoridad de Dios. Cuando el hombre decidió pecar, porque fue una toma de decisión del hombre y la mujer, decidieron pecar, entregaron pues ese gobierno, esa autoridad se la entregaron a Satanás. Y entonces el hombre vivió alejado de Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Durante todos los siglos de los siglos que han pasado, comenzó a corromper la tierra. Ya no solamente fue en el paraíso, de donde fue expulsado el hombre, sino que dice que toda la tierra se llenó de la maldad y toda la tierra pues está experimentando el dolor de ese desgobierno que existe ahora, ¿no? De parte de Satanás, que busca destruirlo a usted, que busca pues robarle a usted su herencia, su identidad, su propósito y su destino. ¿Por qué? No es porque Satanás lo ame. Satanás quiere destruirlo, así que no hay amor en eso. ¿Por qué quiere destruirlo? Porque usted es la imagen de Dios, ¿no? Usted es amado por Dios, cosa que Él ya no puede ser. Entonces usted es el recuerdo de lo que Él anhela tener, pero que no va a tener por causa de su rebelión y por causa de su desobediencia. Entonces usted es el objetivo, usted es su daño. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacarte del propósito. Diga conmigo propósito. Entonces, Dios necesita que usted pueda entender cuál es su propósito personal. Porque aquí, si bien eso, tenemos gente que es profesional, gente que es estudiante, gente que es, está pues en la condición de obrero, ¿no? Técnicos y diferentes profesiones. Algunos pues con mayor edad, otros con menor edad. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros en las manos de Dios tenemos un propósito muy especial. Y Dios nos ha llamado a estar pues atentos a poder servir en la casa del Señor. Entonces, estamos aquí para servir. Diga conmigo, estamos aquí para servir. A Dios. Amén. Entonces, 6 preguntas que usted se tiene que hacer para que descubra cuál es su propósito personal. La primera pregunta que habíamos lanzado era que usted tenía que preguntarse: ¿en qué Dios me ha ayudado? ¿En qué Dios me ha socorrido? ¿En qué Dios me ha consolado? ¿No? Porque a lo largo de mi experiencia espiritual en el camino del Señor, Dios ha obrado milagros sobre mi vida. Dios ha obrado sanidades, provisión, Dios ha obrado de cuidado, ¿no? El último viaje que tuvimos, o al menos que yo tuve, ¿no? Una roca se desprendió del cerro y cae en el bus donde estábamos nosotros, en la parte delantera, choca en el techo, y había otro bus que estaba dando la vuelta y la piedra cae y rebota. Y yo estaba aquí y la piedra pasó por mi cabeza. Entonces, ¿por qué decimos todo eso? Porque Dios tiene un propósito y tiene un plan, y Satanás no va a querer que ese plan se cumpla. Entonces, hay mucha razón por qué darle gracias a Dios.
El simple hecho de que usted esta mañana se haya levantado, haya respirado, es el primer milagro que Dios te está mostrando el día de hoy. Entonces, tenemos muchas cosas que nosotros podemos descubrir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? David decía, Señor, que nunca me olvide de ninguno de tus beneficios. ¿Por qué? Para tener un corazón siempre agradecido. Y Dios siempre va a usar las circunstancias que ocurran a nuestro alrededor para que usted pueda ministrar a otra persona. Por eso la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos dice que toda la tierra ha sido pervertida, entonces hay maldad en toda la tierra. Entonces lo que usted está sufriendo, hay otra persona que también lo está sufriendo. Lo que usted ha pasado, hay otras personas que lo están pasando en este momento. Y entonces Dios te ha consolado, Dios te ha ayudado, Dios te ha socorrido para que tú tengas ahora un derecho legal para ser consolador de aquellos que están pasando por lo que tú en un tiempo atravesaste. Entonces, cuando uno acepta la responsabilidad, entonces uno ya sabe que está listo para poder servir, porque siempre Dios va a traer personas con la misma situación. Así que no piense que usted es la última Coca-Cola del desierto, que usted, ¡ay! Nadie sufre como yo. No, hay alrededor del mundo mucha gente que sufre hasta peores cosas de lo que nosotros ni siquiera hemos pensado y necesitan de nuestra ayuda. Entonces lo primero que usted tiene que tener presente es en qué Dios te ha ayudado. La segunda pregunta que vimos también es ¿en qué soy bueno? ¿No? ¿Y por qué decimos esto? Usted tiene que identificar para qué es bueno, ¿no? Porque la palabra de Dios me dice a mí lo siguiente. 1 Pedro 4:10. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, la palabra me dice que todos hemos recibido un don. Diga conmigo, todos hemos recibido un don. Todos hemos recibido un don. Entonces, usted tiene que descubrir cuál es el don que le ha dado Dios. A lo mejor usted es una persona que tiene la generosidad, a lo mejor usted es una persona que fluye en amabilidad, a lo mejor usted es una persona que es solícita, servicial, o a lo mejor usted es una persona que conoce mucho de redes, ¿no? Cada uno según el don que Dios le ha dado, dice, ministralos a otros, no es para ti solo. Ah, no, es que esto es mío, yo para mí, no, dice el Señor, ministrelo, dice sabiamente, ¿no? Porque esto viene de parte de Dios para compartirlo con los demás, ¿no? Entonces aquí tenemos que reconocer que nadie es tan bueno que lo puede todo, y nadie es tan malo que diga pues yo no sirvo para nada, porque la palabra de Dios me dice que todos hemos recibido un don. Diga conmigo, todos hemos recibido un don. Todos hemos recibido un don. Entonces, por lo tanto, si usted ha recibido ese don, usted tiene que servir en la casa de Dios. La tercera pregunta que vimos la semana pasada es que necesitamos de preguntarles a las personas que están alrededor nuestra, ¿qué ves en mí? ¿Qué ves a lo mejor que Dios ha puesto en mi vida que yo no me doy cuenta, ¿no? Pero que está ahí, que Dios lo ha puesto, ¿no? Es como la mañana decía, uno va al espejo, ¿no? Agarra el espejo que te refleja todo, te estás afeitando, ¿no? Tú te ves muy lindo, bien bacán, sales afuera y de repente se te queda un pedazo de vellos por acá. Y viene alguien, pastor, le faltó afeitar, ¿no? Un detalle que tú no vistes, ¿no? O de repente las damas que se están maquillando se le corrió el labial o una pestaña. Entonces viene alguien y te dice todo eso. Entonces, en lo espiritual también ocurre lo mismo. Hay cosas que tú no ves, pero que Dios ha puesto personas que van a activar ese don espiritual en tu vida y te van a decir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo he recibido un don. Usted ha recibido un don de parte de Dios y tengo que ponerlo en práctica, ¿no? En el caso nuestro fue el don justamente pastoral. En el otro van a ser el don de maestro, el don de evangelista, el don de profeta, ¿no? El don de sanidad, el don de milagros. ¿Por qué? Porque hay muchos dones espirituales, ¿no? Y la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que procurar los mejores para nosotros. No dice uno, sino dice los mejores dones para cada uno de nosotros. Y tenemos que lograrlo pues, mediante la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a ver las tres preguntas restantes, ¿no? ¿Cómo yo puedo descubrir mi propósito personal? La cuarta pregunta que me tengo que hacer, ya sé para qué soy bueno, ya he escuchado a la gente qué cosa es lo que ve en mí, ¿no? Ya sé cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida. Ahora, ¿qué fruto estoy dando? Porque ya somos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí?
¿No? ¿Todos han recibido a Jesús, sí o no? Entonces, un cristiano, ¿qué fruto tiene que dar? Otro cristiano. Otro cristiano, pues. Es imposible que un cristiano no produzca fruto. Porque dice la palabra que el árbol que no produce fruto, ¿qué hace Cristo? Lo corta, pues, ¿no? Y lo echa al fuego. Eso es lo que dice la palabra, por si acaso. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que saber que somos buenos árboles y por lo tanto tenemos que dar buenos frutos, ¿no? Dice, no importa qué actividad usted realice. Tal vez usted puede ser un profesional, un técnico, un empresario, un estudiante, un anciano, un adulto, un joven, un niño, un casado, un soltero, un divorciado. No importa lo que usted haga. No importa si usted es un excelente trabajador. Recuerde que esas son cosas temporales aquí en la tierra. ¿Ya? Eso es bueno trabajar, eso es bueno desarrollarse. Pero hay una cosa que es mejor. Dice que lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Y lo mejor es que usted cumpla su propósito espiritual. Pero ¿cuál es mi propósito espiritual? Es que nosotros somos aquellos que conectamos las vidas de las personas con Jesús. Más allá de mi empresa, más allá de mi negocio, más allá de mi trabajo, más allá del sitio donde yo sirvo, yo soy una persona que es como un conector, que uno la vida de la persona con Cristo a través de mi vida. Porque el Señor me va a utilizar justamente para eso. Entonces, si usted, por ejemplo, es médico, los médicos no son, como nos compartía el pastor Héctor, él era director general de la Cayetano, pero recibió el llamado de Dios y se fue a hacer misiones, ¿no? Y en ese lugar fue muy útil porque a través de su conocimiento no solamente curaba a las personas, sino también curaba pues la parte espiritual, la necesidad. ¿Por qué? Porque está comprobado que más del 80% de las enfermedades que nosotros padecemos tienen que ver con la parte de nuestro espíritu. Y entonces es importante que como médico él entrara en esa función. Igual, nosotros, algunos que tienen empresas o tienen gente a su cargo, ¿no? Si bien es cierto, esa gente está para producir en su negocio, en su empresa, unos dividendos, pero también usted tiene que reconocer que usted tiene que producir en ellos, que ellos se conecten con Dios. ¿Por qué? Porque están bajo su cargo, bajo su responsabilidad. Y entonces todo lo que hacemos tiene que llevarnos a eso, a conectar la vida de las personas con Cristo. Sea en el trabajo, en el mercado, en cualquier lugar donde usted está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice en Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dice, no puede. Miren lo que la palabra de Dios afirma, no puede. Por lo tanto, usted que es cristiano, usted que es cristiana, no puede dar malos frutos. Entonces, ¿qué tiene que dar? Buenos frutos. Y ahora le pregunto, cuando un árbol comienza a producir, ¿produce solamente un fruto? Muchos frutos. Entonces tenemos que preguntarnos, ahora que estamos entrando en un nuevo tiempo, ahora que el Señor nos está hablando cuál es nuestro propósito, ahora que estamos reunidos en este lugar, que hemos tenido que dejar ese lugar de allá, estamos aquí y estamos descubriendo nuestro propósito personal, ya no es grupal, personal, ¿ya? Es que tenemos que comenzar a producir frutos, hermanos. Algo que nosotros tal vez por alguna razón nos hemos desenfocado y el mundo nos ha seducido en las cosas del mundo, pero nos hemos olvidado de dar frutos. Las ovejas, ¿qué cosa dan? ¿Qué tienen? Cuando se reproducen, ¿qué tienen? Ovejas, pues. ¿Y los cristianos qué tienen? Cristianos, pues. Ya sea en tu casa, en tu familia y luego también el nivel externo. Entonces tenemos que comenzar a producirnos. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano reconoce esto en su vida, se convierte en un arma poderosa para la extensión del reino aquí en la tierra. Yo no puedo estar tranquilo si es que no gano un alma para Cristo. Porque el Señor me ha llamado a eso, a establecer su reino aquí en la tierra, su gobierno y su autoridad. La quinta pregunta que usted se tiene que hacer: ¿qué fruto está dando con el don que Dios te dio? Ahora, la quinta pregunta: ¿qué ha puesto Dios como una pasión en mi vida? ¿Qué cosa me apasiona? Oye, tal vez a usted le apasione mirar televisión, mirar fútbol, ¿no? O hacer deporte, o trabajar, ¿no? O cuidar su carro, o qué, tantas cosas. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? ¿Ya? Entonces, uno tiene que descubrir cuál es la pasión. ¿Por qué? Escuchen lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces,
En lo que usted más invierta su tiempo, eso va a ser siempre tu pasión. Hermano, si trabajar es lo tuyo, amén. Perfecto. Si tu familia es lo tuyo, amén, perfecto. Pero eso no te debe desenfocar del verdadero propósito que es en Dios. Si estudiar es tu pasión, perfecto, hazlo. Pero vuelvo a repetir, no te debe desenfocar, ¿no? Poniendo simplemente la mira en las cosas temporales, sino que tienes que fijar la mira en las cosas eternas. Porque de lo contrario, vas a terminar apasionado en aquellas cosas que te van a sacar del verdadero propósito del Señor. Porque no estamos aquí para tener una buena vida, no estamos aquí para tener el mejor matrimonio, no estamos aquí para tener éxito, una buena cuenta bancaria, lo mejor. No estamos aquí para eso. Esa no es la razón de ser cristianos. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces repetimos aquí Mateo 6:33? ¿Qué dice? Se dan cuenta que lo principal, nuestra primera razón no es buscar el afán en las cosas del mundo, sino buscar el reino de Dios y su perfecta justicia. ¿Para qué? Para que lo demás que necesitamos nos sea añadido. Pero cuando estamos desenfocados, nos apasionamos en buscar las cosas por nuestra propia cuenta y terminamos desgastados y mucho menos pues teniendo conexión con Dios. Entonces, ten cuidado con cuál es tu pasión y enfócala correcto de acuerdo al principio de Dios. Porque Dios te quiere en su casa y te quiere también en la eternidad. Porque la palabra de Dios dice que usted puede servir muchos años. ¿Se acuerdan del fin de Salomón? Un hombre muy sabio, muy rico, muy próspero, todo para su nación, pero que en los últimos tiempos, ¿qué hizo? Abandonó la sabiduría y lo perdió todo. ¿Por qué? Porque se desenfocó. No nos desenfoquemos, hermanos, porque si no estamos en la casa de Dios, estamos en el mundo. Y Dios no nos quiere en el mundo, nos quiere en su presencia. Entonces, vamos también a la sexta y última pregunta, ¿no? Ya tengo 5 preguntas que tengo que hacerme y me tengo que contestar para yo descubrir mi verdadero propósito. La última pregunta es, ¿qué es aquello que te hace sentir insatisfacción en tu corazón? Aunque la palabra de Dios me dice que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero hay áreas en nuestra vida personal de que aún teniendo a Cristo hay como un vacío, ¿no? En tu corazón, algo que está latente, que te hace estar incómodo. Por ejemplo, ¿no? De repente tú estás en tu cuadra y ves una familia que tiene necesidad, ¿no? Y dices, ¿cómo me gustaría hacer algo por esa señora? ¿No? Y vas a tu casa y comienzas a sacar un poquito de azúcar, un poquito de aceite, algo para compartir con ella, ¿no? Porque eso te mueve a hacer algo, ¿no? Por la necesidad de esa persona. Y es lo que hacemos también aquí con el programa que tenemos de Sembrando Amor, ¿no? Tenemos niños huérfanos que tienen necesidades y ni bien nos llaman, ¿qué hacen? Con los fondos que hay de Sembrando Amor, se suple para la necesidad de ellos. Por eso que siempre estamos pues abiertos para recibir sus donaciones. ¿Por qué? Porque va para eso direccionado, específicamente. Porque alguien tiene que hacer algo. Hablamos mucho de la corrupción, queremos que todo esto termine, ¿no? Y eso a usted le incomoda. Pero, ¿cómo va a hacer que termine? A lo mejor usted pues tiene que prepararse, ¿no? O preparar a sus hijos para cuando lleguen a una posición de liderazgo y gobierno, lo hagan correctamente y hagan retroceder todo este tipo. ¿Por qué? Porque usted ya no lo aguanta más. Usted está esperando que alguien o usted mismo hacer algo para que esto termine. Lo mismo hablamos de la iglesia. Venimos a la iglesia y como muchos de aquí una vez dijeron, ¿no? A varias personas que dijeron, no, yo me voy porque en la iglesia son pocos. Y me voy a la iglesia que es más grande. Claro, te vas a una iglesia más grande porque no quieres hacer nada. Porque esa es la verdad. Porque si el Señor te trajo a un lugar donde hay pocos, es porque quiere despertar en ti la pasión de hacer algo por la iglesia, ¿no? Porque ¿cuántos quieren que la iglesia crezca? Amén. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? Amén. Amén. ¿Eso sí? Entonces, para que la iglesia crezca, usted tiene que hacer algo, pues. Porque como vimos hace un momento, todo árbol bueno da buenos frutos, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo porque esto se cumpla, ¿no? Porque tenemos que suplir la necesidad que hay dentro de la iglesia. Entonces, solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que puede revelarnos ese propósito. Cuando usted sepa para qué es bueno, para que usted sepa cuál es el don que Dios le dio, para cuando usted se conteste la pregunta, ¿no? ¿En qué va a consolar? ¿En qué puede ser usted útil? ¿No? Usted venga y puede decir, pastor, yo quiero servir en la casa del Señor. Póngame a mí en la puerta
yo soy hábil para el tema de las redes, pastor, yo soy hábil para este tema de la administración, yo puedo apoyar con las cosas moviendo, en fin, cada uno. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo, Cristo es la cabeza, y por lo tanto Dios nos trajo a este lugar para que podamos nosotros servir. ¿Cuántos de nosotros oramos de esta manera? Señor, habla que tu siervo escucha. Porque recuerde, solamente es Jesús quien puede revelar nuestro verdadero propósito. ¿Cuánto podemos decirle, Señor, habla que tu siervo escucha? Y úsame, como usaste a Abraham, para que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Úsame, como usaste, Señor Dios, a José, que aún en medio de sus tribulaciones, se convirtió en un estadista, un hombre de gobierno, que trajo bendición para su nación y naciones también que estaban alrededor de ellos. Úsame, Señor Dios, como Moisés, ¿no?, que trajo libertad al pueblo de Israel. Úsame como usaste también a Pedro, un hombre que era inconstante, voluble, emocional, visceral. Pero cuando escuchó la palabra de Dios, Dios le cambió el nombre y él fue quien abrió las puertas para que ese mensaje llegue también al pueblo gentil. Úsame como usó a Pablo, que también era un hombre religioso, terco, perseguidor de los primeros creyentes. Los metió a la cárcel, presos, y muchos murieron. Pero aún así el Señor lo usó. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a decirle, Señor, úsame, habla que tu siervo escuche, para poder hacer tu voluntad. Iglesia, en medio de estos tiempos tan convulsionados, tiempos en el cual hay mucho ruido alrededor de nosotros, hay mucha distracción alrededor de nosotros, hay mucha preocupación, tenemos que tener nuestros oídos afinados para reconocer la voz de Dios. Yo le cuento una experiencia más o menos cuando tenía 7 años, ¿no? En una temporada de Navidad se me ocurrió seguir a mis papás al mercado central para comprar los regalos de Navidad. Imagínense un muchachito, 7 años, inquieto, ¿no?, recontra inquieto. Me solté de la mano de mi mamá y mi papá, y en ese tumulto que la gente se empuja, ¿no?, ellos no se percataron, y de repente yo sí me percaté que ya no estaba mi papá. ¿Y qué hace uno? Entra pues en crisis, ¿no? ¿Y qué hace? ¡Papá! ¿No? Y en medio de tanto ruido, en medio de tanta bulla que hay, ¿no?, el papá reconoce la voz del hijo, ¿no? Y mi papá dijo, quédate en el lugar donde estás, que yo estoy yendo para allá, ¿no? Y el hijo conoce la voz del padre. Porque esa es nuestra naturaleza. Iglesia, Dios nos está hablando. Y Dios quiere que usted, como hijo, como hija de Dios, afine sus oídos. Porque las cosas van a ir en aumento, dice. Pero nosotros tenemos que estar afinados para hacer la voluntad de Dios. No nos desenfoquemos del propósito. Si estamos aquí, es para cumplir la voluntad del Señor y no la nuestra. Nos ponemos de pie. Decirle, iglesia, no tenga temor de lo que va a ocurrir, de lo que va a venir. Su palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién fuera de nosotros? Entonces tenemos que estar firmes. No tengamos temor a las pruebas, a las dificultades que a lo mejor se van de presentar en la vida. Si algo Dios está llamando en medio de este tiempo a esta generación es a tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos que nuestra fe sea incrementada. Y lo que quiere Dios es despertar a la iglesia. Recuerden, Jesús vino en medio de un mundo donde había mucha religiosidad. Gente que conocía de Dios, oía de Dios, tenía la palabra de Dios, pero que sin embargo, dice, con sus labios alababan a Dios, mas su corazón estaba lejos de Dios. Que no repitamos los mismos errores del pasado, sino que más bien ahora que el Señor nos está hablando, nos está pidiendo y nos está demostrando cuál es tu propósito, cuál es tu destino, usted pueda aferrarse a Él. Porque mejores cosas van a venir para su vida. Ténganlo por seguro. Pero usted tiene que mantenerse firme. El mundo y las seducciones de que hay alrededor del mundo van a querer desviarlo del plan y el propósito de Dios. Pero manténgase firme.